Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cooperación celular, todo el tema de la estructura del receptor de linfocitos T, la activación de los linfocitos T, las moléculas de coestimulación y todo este tema de la cooperación celular, ¿ok? Entonces, ok, entonces los objetivos o la tabla de contenido que vamos a tratar hoy va a ser básicamente el receptor de linfocitos T, tanto su estructura como su función, como su reordenamiento genético y todo el tema de la variabilidad genética, la activación de los linfocitos T, las moléculas coestimuladoras y la cooperación de linfocitos T y B. ¿Qué pasa? En la clase dieron muchísimo más contenido, pero yo para este taller y para este repaso simplemente tomé los puntos que a mí me parecen más importantes y más críticos que todos sepamos, tanto para el final o como para la reparación, ¿ok? Entonces, con esto que les quiero decir, no es que solamente se van a estudiar estos 4 puntos, tienen que estudiarse toda la clase que dio la profesora Diana, pero quiero que hagan énfasis en estos 4 puntos que son fundamentales, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la cooperación celular? Porque la interacción entre una célula T virgen y una célula presentadora de antígeno es el evento iniciador de la respuesta inmunitaria adaptativa. Nosotros vimos en el primer taller que tenemos una respuesta inmunitaria innata y una respuesta inmunitaria adaptativa, donde vamos a tener que nuestras células de la respuesta innata van a ser células como los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, pero y aparte de que esta respuesta inmunitaria innata es una respuesta inmediata que no tiene memoria. En cambio, nuestra respuesta inmunitaria adaptativa es una que toma mucho más tiempo en generarse, que toma un plazo más largo y además vamos a tener la participación tanto de linfocitos T como de linfocitos B y se crea memoria. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Para iniciar la respuesta inmunitaria adaptativa es la interacción de una célula T virgen y una célula presentadora de antígeno. Recordando que esta célula presentadora de antígeno puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hablar, ¿verdad? Es del receptor de la célula T, ¿verdad? Este receptor de células T no va a ser como el BCR, que es simplemente el receptor BCR propiamente dicho con su cadena ligera y sus cadenas pesadas, su región variable y su región constante, sino que el receptor de células T es un complejo, ¿ok? Mira, déjenme poner el spot ahí para que lo vean mejor. Ok, el receptor de células T es un complejo, ¿verdad? No solamente va a estar conformado por el receptor de células T propiamente dicho, que es este que está aquí en azulito, sino que va a estar formado por dos moléculas de CD3 y un homodímero de cadena Z, ¿ok? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué este receptor TCR no va a necesitar a estas moléculas? O sea, ¿por qué el receptor TCR necesita el CD3 y por qué necesita el homodímero de cadena Z? Lo que se les ocurra, lo que me quieran decir. La idea de este taller es que se Porque, equivoquen aquí. Me pueden responder por el chat para porque no, están asociados. respóndame por el chat para no tener rollos con la grabación. Envían señales intracelulares. Muy bien, Eric. Muy bien. ¿Porque están asociados a la MHC? No, porque envían señales intracelulares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que yo necesito tener un complejo TCR, es debido a que, bueno, primero que vamos a ver ahorita la estructura del TCR propiamente dicho, que es este en azul, pero básicamente las señales que envía el TCR propiamente dicho, que es este en azul, son insuficientes para poder activar al linfocito T. Y por lo tanto, mi receptor TCR va a necesitar a la molécula de CD3 y al homodímero de cadena Z para transmitir esas señales. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Porque el TCR tiene una cola intercitoplasmática corta y no puede enviar señales por sí solo. Muy bien, Javi. Entonces, algo importante aquí es que este TCR solo va a reconocer péptidos, ¿verdad? Ligados o unidos a moléculas de MHC. Esto es súper importante. Esta es una de las diferencias primordiales con el BCR.
El BCR me reconoce epítopos específicos de un determinado antígeno, pero el TCR me va a reconocer son péptidos ligados o unidos a moléculas de MHC, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar del receptor de las células T por sí solito, ese que teníamos azul allá, ahora vamos a hablar de este. Entonces, el receptor de células T es un heterodímero con una cadena polipeptídica alfa y una cadena polipeptídica beta, que está unido por puentes de disulfuro de cisteínas extracelulares. Cabe destacar que las cisteínas son un aminoácido que dos cisteínas forman puentes de disulfuro y esos puentes de disulfuro son interacciones covalentes, es decir, son interacciones muy fuertes. Entonces, esta cadena alfa y esta cadena beta no se pueden separar, ¿ok? Aparte de esto, este receptor va a tener tres segmentos, un segmento extracelular, un segmento transmembrana y un segmento citoplasmático. Cuando hablamos del segmento extracelular, vamos a tener una similitud con el BCR, y es que este va a tener una región constante y una región variable, ¿ok? Y cabe destacar que este receptor de células T forma parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿ok? Entonces, como yo tengo una región constante, tengo una región variable, esta región variable va a tener una zona en común con mi receptor de células B y es la región determinante de complementariedad o la región super variable, que bueno, aquí no se ve, pero imagínense que está aquí arribita, ¿ok? Entonces, esa parte es súper importante y que vamos a ver cómo se da el reordenamiento genético para que esa región sea súper variable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso fue el segmento extracelular. Tenemos una región constante, una región variable, que mi región variable tiene una región determinante de complementariedad. Ahora vamos a tener un segmento transmembrana. Este segmento transmembrana es muy importante, porque a través del segmento transmembrana es que mi receptor de células T va a interactuar con la molécula de CD3 y con el homodímero de cadena Z. Este segmento transmembrana va a estar cargado positivamente y es hidrofóbico. ¿Okay? Muy importante que no se les olvide que está cargado positivamente. Aparte, vamos a tener un segmento citoplasmático que, como muy bien nos dijo Javi ahorita por el chat y como muy bien ustedes me dijeron, ¿verdad? Va a tener unas cadenas intracitoplasmáticas muy cortas, ¿ok? Que al ser tan cortas no le permite transmitir la señal al interior celular para activar a la célula T. Y como son tan cortas, yo necesito a mi molécula de CD3 y a mi homodímero de cadena Z. Entonces, vamos aquí con el CD3 y con el homodímero de cadena Z. Entonces, tenemos que el CD3 son heterodímeros formados por cadenas polipeptídicas gamma, épsilon, épsilon, delta, y que son homólogas entre sí. Mi molécula de CD3 también va a formar parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, mi molécula de CD3, a diferencia de mi TCR propiamente dicho, que es este lindo azulito que ustedes ven acá, va a tener solamente una región constante, ¿ok? Va a tener igual una región transmembrana, que aquí viene una parte muy importante. El segmento transmembrana de la molécula CD3 está cargada negativamente. Recordando que la molécula del TCR está cargada, su segmento transmembrana, positivamente, entre el CD3 y el TCR propiamente dicho, se va a dar una interacción electroestática, ¿ok? Eso es un enlace, va a dar un enlace que depende de interacciones electroestáticas. Recuerden que, bueno, positivo y negativo se atraen, se unen, y esta interacción no va a ser como la de las cadenas polipeptídicas alfa y beta, que era una interacción covalente, que esto no se va a romper con nada. En cambio, esta interacción entre CD3 y el TCR, al ser una interacción electroestática, es débil, ¿ok? Entonces, aparte de esto, de que mi molécula del CD3 va a tener una región, o sea, va a tener una parte extracelular que es constante, una región transmembrana cargada negativamente que puede interactuar con el segmento transmembrana de mi TCR propiamente dicho, vamos a tener una cola intracitoplasmática, ¿verdad? Que ella sí es lo suficientemente larga para llevar esas señales de traducción hacia el interior celular y activar a mi linfocito T, va a tener
unas moléculas muy importantes y que de hecho estas moléculas nos las preguntaron en el quiz, que son los ITAMs, ¿ok? Entonces, los ITAMs son motivos activadores de inmunoreceptor basado en tirosina, que se expresa en las colas intracitoplasmáticas del homodímero de cadena Z y del CD3. Aquí lo ven. Aquí está en la cola intracitoplasmática del CD3 y en la cola intracitoplasmática del homodímero de cadena Z. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer específicamente este ITAMS? Este ITAMS va a interactuar con tirosinquinasas, es decir, me va a favorecer la fosforilación para el proceso de transducción de señal y activarme al linfocito T. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo tuviese el TCR por sí solo, solamente esta molécula en azul, ¿se puede activar el linfocito T, sí o no? Me lo responden por el chat. No, muy bien. No, porque no se puede comunicar. Muy bien, muchachos. Entonces, yo necesito que mis señales intracelulares me las traduzca mis ITANs, mis colas intracitoplasmáticas, que sí son lo suficientemente largas, porque esto es insuficiente. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, nosotros vamos a tener ciertas poblaciones de linfocitos T. Yo voy a tener TCRs que están conformados por cadenas polipeptídicas alfa, beta, y yo voy a tener TCRs que van a estar compuestos por cadenas polipeptídicas gamma, delta. Claro, yo quiero que ustedes hagan énfasis realmente en el TCR alfa, beta, porque el gamma delta tiene un porcentaje muy bajo, pero es importante que igual sepan que existe, ¿ok? Entonces, esto es un cuadro comparativo donde por lo menos el TCR alfa beta es un heterodímero de cadena alfa beta, el TCR gamma delta es un heterodímero de cadena gamma delta. El antígeno que reconoce, realmente aquí es donde difiere bastante, porque el TCR alfa beta reconoce péptidos antigénicos presentados por moléculas de MHC clase 1 o clase 2, pero mi TCR gamma delta me reconoce proteínas de choque térmico, fosfatos, aminas y MHC no clásicos. ¿Ok? Entonces, esta es la principal diferencia, que el antígeno que reconoce es distinto. Y aparte, mi TCR alfa beta necesita moléculas accesorias o moléculas correceptoras, que van a ser el CD4 y el CD8. Y mi TCR gamma delta no necesita ninguna. Ahora, realmente este cuadro se lo dejo para que ustedes se lo estudien, pero no voy a hacer mucho énfasis en esto. Pero antes de pasar al siguiente punto, mi pregunta es la siguiente. Si yo les hablo de CD4 y de CD8, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Lo que sea, lo que me puedan responder. Ajá, muy bien. Aparte de correceptores, marcadores, muy bien. ¿De dónde? ¿Quién tiene CD4 y quién tiene CD8? Ajá, marcadores de superficie, muy bien. Citotóxicos, muy bien. Ayudadores de citotóxicos, helper CD4, citotóxicos CD8. Muy bien. Entonces, sabiendo yo que ustedes están ubicados en tiempo y espacio, vamos a hablar de las moléculas correceptoras. Tenemos CD8 y tenemos CD4. Son moléculas correceptoras, son marcadores de superficie. Y vamos a tener que, como muy bien ustedes lo dijeron, CD8 me interactúa con mi linfocito T citotóxico y CD4 es de mi linfocito T cooperador o mi linfocito T helper, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que el CD8 es un heterodímero de cadenas alfa y beta. La cadena alfa se une al segmento no polimórfico alfa 3 del MHC clase 1. Vamos a recordar un poquito la estructura del MHC que la vimos con José Daniel la semana pasada. Y es que básicamente nosotros vamos a tener que mi MHC clase 1 va a tener un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, un dominio alfa 3 y una microglobulina beta 2, donde vamos a tener que alfa 1 y alfa 2 me generan mi hendidura de unión a péptido y mi alfa 3 y mi microglobulina beta 2 no interactúa con mi hendidura de unión a péptido. Entonces, cuando yo les digo que se une a mi segmento no polimórfico, es que miren que se une aquí a alfa 3. ¿Ok? Entonces, CD8 me interactúa con mi segmento no polimórfico alfa 3 de MHC clase 1. Ahora,
CD4 no va a ser un heterodímero, sino que va a ser un monómero. Y va a ser un monómero de 4 dominios. Tenemos dominio D1, D2, D3 y D4, donde el dominio D1 se une a mi dominio beta 2, que es un segmento no polimórfico del MHC clase 2. Recordamos un poquito la estructura del MHC clase 2, donde vamos a tener que mi hendidura de unión a péptido está formada por alfa 1 y beta 1. Entonces, ¿verdad? Mi alfa 2 y beta 2, que son estos de aquí arribita, el que va a interactuar con D1 es beta 2. Entonces, habiendo entendido esta parte, ustedes pueden entender entonces que lo que le da la especificidad, es decir, quién va a interactuar con MHC clase 1 y quién va a interactuar con MHC clase 2, van a ser estas moléculas correceptoras. Estrictamente CD4 va a interactuar con MHC clase 2 y estrictamente CD8 va a interactuar con MHC clase 1. Entonces, bueno, aquí vemos un poquito más de lo mismo. Esta es mi célula citotóxica, ¿verdad? Que mi célula citotóxica tiene mi correceptor CD8 que está interactuando con mi MHC de clase 1, que lo tiene mi célula presentadora de antígeno. Aquí tenemos mi célula T helper, que tiene su CD4, que está interactuando con el MHC clase 2 a través del segmento no polimórfico beta 2. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que necesito que tengan la mente abierta, porque vamos a hablar de la organización y reordenamiento de los genes del TCR. Esto yo sé que es un tema un poquito abstracto y que la mayoría nos cuesta entender todo este tema de B, J, D, C y todo esto, pero yo hoy se los voy a traer de una manera un poquito más sencilla y vamos a ver si lo entienden. Entonces, tenemos la variabilidad genética del TCR se debe al proceso de recombinación genética, es decir, al reordenamiento de los genes en un locis específico al azar. Ok, entonces, ustedes se acuerdan que yo les hablaba que mi TCR propiamente dicho, en su segmento extracelular, tiene una región constante y una región variable, y que esa región variable tenía una región determinante de complementariedad. Esa región determinante de complementariedad es la que sufre este reordenamiento genético, ¿ok? La que sufre esta recombinación genética. Y eso también pasa en el BCR. Entonces, eso es algo que tenemos en común entre TCR y BCR, que ambas regiones de complementariedad sufren este proceso de recombinación genética, ¿ok? Tiene una sola. Que yo sepa, tiene una sola. Los TCR tienen una sola región hipervariable, tienen 3 igual que las inmunoglobulinas, que yo sepa tiene una sola, pero podemos investigarlo. ¿Okay? Entonces, el dominio variable del TCR posee las regiones determinantes de complementariedad. Estas regiones son variables debido al reordenamiento de los genes que codifican para dicha región. ¿Ok? Y como consecuencia de esta variabilidad, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que esta variabilidad genética y ese reordenamiento genético es lo que me genera que cada clon de linfocitos T posea un TCR único, ¿verdad? Y esto nos va a proporcionar un repertorio inmunológico amplio en el reconocimiento de una diversa gama de péptidos antigénicos restringidos a MHC clase 1 y clase 2. Entonces, si ustedes les hablan de variabilidad del TCR, ¿qué van a responder? Organización y reordenamiento de los genes del TCR. Básicamente eso es lo que ustedes van a responder. Pero ahora, esta es la parte teórica y bonita, vamos a verlo un poquito más visual. Entonces, organización y reordenamiento de los genes del TCR. Ustedes recuerdan que tenemos una cadena alfa y tenemos una cadena beta, ¿ok? Nosotros vamos a tener diferentes genes, tanto en alfa como en beta, ¿ok? Nuestra cadena alfa va a tener los genes B, J y C, o sea, B de variability, J de join de unión, C de constant de constante, y mi cadena beta va a tener B, D, J y C. Tengo una pregunta en el chat. Ah, bueno, ahí voy. Yo realmente tengo una mnemotecnia un poco distinta y es que por lo menos yo lo veo así. Todos los segmentos son B, D, J y C. Verónica tiene 3 novios. Tiene a José, a Carlos y a Diego. Verónica se fue con
José y con Carlos a alfa, ¿verdad? Y Verónica se fue con Diego, José y Carlos a beta. Así lo recuerdo yo. No sé cómo lo quieran recordar ustedes, pero así lo recuerdo yo. Entonces, básicamente, vamos a tener el ADN en línea germinal, donde mi cadena alfa tiene a B, a J y a C, o sea, Verónica tiene a José y a Carlos, ¿verdad? Y esto va a sufrir un proceso de recombinación, donde estos genes se pueden unir B y B, B y J, B y C y todo este tipo de cosas, pero hay una parte importante, y es que en esta parte de recombinación sucede un proceso que se llama splicing, que es corte y empalme, donde yo voy a tener intrones y exones. Los intrones son la parte codificante y los intrones son la parte no codificante y los exones son la parte codificante. Entonces, en el proceso de corte y empalme o splicing, yo voy a cortar los intrones, voy a dejar los exones, va a generar todo el proceso de recombinación y voy a tener un ADN reordenado, que es este que vemos acá. Luego, este ADN reordenado, que ya pasó por el proceso de recombinación, va a sufrir un proceso de transcripción, procesamiento y traducción, y finalmente se vuelve mi cadena alfa, que tiene su dominio constante, variable y su región determinante de complementariedad. Aparte, esta cadena polipeptídica recién sintetizada, es decir, mi cadena alfa recién sintetizada, se tiene que unir con una cadena complementaria. Y si estamos hablando de alfa, mi cadena complementaria será beta. ¿Okay? Entonces, para volverles a repetir el proceso, aquí tengo mi cadena beta, que está en ADN en línea germinal, que va a tener sus genes, que vamos a tener B, D, J y C, es decir, Verónica tiene aquí sus tres novios, Diego, José y Carlos. Ellos van a sufrir un proceso de recombinación donde van a variar esas combinaciones. Tengo B y B, J y B, D y J, D y D, o sea, va a haber un proceso de recombinación. También vamos a tener el proceso de corte de empalme o splicing, donde se van a eliminar los intrones, se quedan los exones, es decir, se elimina la parte no codificante, se queda la codificante y tengo mi ADN reordenado, que es este que vemos acá. Entonces, después de tener mi ADN reordenado, vamos a pasar por un proceso de transcripción, procesamiento y traducción, y finalmente voy a tener a mi cadena polipeptídica beta, donde se va a unir con una cadena complementaria, que mi cadena complementaria va a ser alfa. Entonces, este es el proceso de organización y reordenamiento de los genes del TCR. Entonces, si ustedes les llegan a preguntar a qué se debe la variabilidad genética o por qué yo tengo un TCR único, es por este proceso. Esto es lo que ustedes tienen que responder. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí no me voy a detener mucho, es básicamente lo mismo. Que bueno, obviamente, ¿a qué se debe la diversidad del TCR? Se debe a ese proceso de reorganización y de reordenamiento genético. Entonces, especificidad del TCR, ya lo habíamos hablado un poquito. Algo muy similar ocurre en las inmunoglobulinas. Sí, exactamente. Entonces, especificidad del TCR. El mismo grupo de genes del TCR puede expresarse en linfocitos restringidos por clase 1 o clase 2. La capacidad de la célula T de responder a antígenos asociados a clase 1 o a clase 2 del MHC está determinada principalmente por la expresión de CD8 o CD4. Por eso era que yo se los explicaba anteriormente. Lo que a mí me va a determinar que ese linfocito T interactúe con MHC de clase 1 o que interactúe con MHC de clase 2 va a ser la presencia de los correceptores, ya sea CD8 o sea CD4. Algo muy importante, un mismo linfocito T no puede expresar CD8 y CD4 al mismo tiempo. O expresa CD8 o expresa CD4, ¿ok? Y por eso es que se debe la especificidad del TCR. Entonces, ahora, habiendo hablado de un componente muy importante que fue el receptor TCR, que ya ustedes saben que no es como el BCR que va a estar solito, sino que el TCR es un complejo que tiene dos moléculas de CD3, que tiene un homodímero de cadena Z, que ellos son los que hacen todo ese proceso de transducción, habiendo entendido que la región determinante de complementariedad sufre un proceso de reorganización o de reordenamiento. Ahora vamos a hablar de cómo finalmente se genera esa activación del linfocito T.
Entonces, primero díganme si estoy hablando muy rápido, porque puedo hablar más lento. Y segundo, díganme si alguno tiene alguna idea de cómo se activa este linfocito T. ¿Qué necesita? ¿Necesitará algunas señales? ¿No necesitará algunas señales? Cuéntenme. Baja buena velocidad, todo fino. Ok. Ah, muy bien. Y te trae señales para activarse. No me vayas a decir cuáles son, porque quiero que otra persona me las diga. Ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué necesito? Si no importa, igual se las voy a decir. Muy bien, unas son moléculas coestimuladoras. Muy bien. ¿Quién me da más? Citoquinas, muy bien. Tan lejos no llego. Tranquilo, muy. Aquí estamos para repasar. Entonces, muy bien, Eric. Yo necesito moléculas coestimuladoras, necesito citoquinas y necesito el reconocimiento del antígeno. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, para la activación del linfocito T se requiere de un conjunto de señales que permiten su diferenciación y proliferación. Yo voy a necesitar tres señales fundamentales: el reconocimiento del antígeno, las señales de coestimulación y la emisión de señales de citoquinas. Es decir, mi primera señal va a ser el reconocimiento del antígeno, mi segunda señal va a ser las señales de coestimulación y mi tercera señal va a ser la emisión de señales de citoquinas. Yo necesito que se den estas tres señales para que se genere todo este proceso de activación, expansión clonal, diferenciación y que se diferencien estas células en células maduras que van a generar funciones efectoras. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a explicar estas tres señales a profundidad. Bueno, aquí lo vemos un poquito más detallado. Esta van a ser mi primera señal, que es el reconocimiento del TCR, que ya vamos a explicar qué pasa. Vamos a tener interacciones coestimuladoras, que cabe destacar que estas interacciones coestimuladoras pueden ser tanto positivas como negativas, pero para yo activar mi linfocito T, deben ser coestimuladoras positivas, ¿ok? Y tengo emisión de señales de citoquinas, que básicamente vamos a tener algo llamado citoquinas polarizantes, pero ya vamos a ver eso. Entonces, lo primerito es que para que se dé la activación del linfocito T, yo necesito que se genere la sinapsis inmunológica o que se establezca el complejo supramolecular, o sea, el complejo de activación supramolecular, lo siento. Entonces, esta básicamente es la sinapsis inmunológica, se las presento. Este complejo de activación supramolecular va a tener una región central, por eso que se llama C-SMAC, y una porción periférica, P-SMAC. Entonces, en mi región C-SMAC yo voy a tener ciertas moléculas y en mi región P-SMAC yo voy a tener otras moléculas. Entonces, en mi región C-SMAC se ubica mi complejo TCR, ¿verdad? Con mi molécula de CD3, con mi homodímero de cadena Z, todo completico, que es este moradito que ustedes ven acá. En este caso, como esta es una célula T-helper, voy a tener a mi correceptor CD4, que vieran aquí cómo está interactuando con el MHC de clase 2, y esas van a ser las moléculas que van a estar en mi C-SMAC en mi primera señal, ¿ok? Recordando que mi primera señal va a ser el reconocimiento del antígeno. Pero este reconocimiento del antígeno va a necesitar una ayudita, ¿verdad? Y en el reconocimiento del antígeno yo necesito estabilizar esa unión, porque esta unión aquí está débil. ¿Y cómo yo voy a estabilizar esa unión? A través de moléculas de adhesión. Aquí yo tengo a mi ICAM1 y a mi LFA3, que de hecho se ubica en el SMAC, pero en la parte periférica, ¿verdad? Entonces, para yo poder estabilizar y darle soporte a esta unión, yo necesito moléculas de adhesión. Entonces, mi receptor CD2 se va a unir con su ligando LFA3 y mi ICAM1 se va a unir con su ligando LFA1, ¿ok? Y ese va a ser, estas moléculas de adhesión es lo que le van a dar soporte a al reconocimiento del antígeno. Entonces, si a ustedes les dicen que tienen que explicar la sinapsis inmunológica, ustedes lo primerito que van a escribir es: señal 1, reconocimiento del antígeno. Se genera el complejo TCR,
péptido MHC. La molécula correceptora CD4 interactúa con el MHC de clase 2 y las moléculas de adhesión CD2 interactuando con el FA3 y CAN1 interactuando con el FA1 me estabilizan la interacción. Si ustedes nada más ponen el reconocimiento y no ponen que las moléculas de adhesión están estabilizando esa unión, muy probable les pongan un punto menos porque esta parte de las moléculas de adhesión es súper importante. Entonces, para explicarles un poquito el esquema, ustedes van a tener que una célula presentadora de antígeno, que ya habíamos hablado que puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B, va a reconocer el antígeno, ¿ok? Si es una célula dendrítica y un macrófago, lo van a reconocer a través de los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones. Ese antígeno va a ser procesado, ya sea por fagocitosis o por endocitosis, y se va a convertir en un péptido que lo vamos a ligar a una molécula de MHC, clase 1 si es T citotóxico, o clase 2 si es helper, y esto se lo va a presentar al linfocito T, donde esa molécula de MHC con el péptido va a interactuar con el complejo TCR, con la molécula correceptora CD4 en este caso, y ¿quién me va a estabilizar esa unión? Mis moléculas de adhesión que están aquí arriba. Entonces, esto va a ser paso 1. Ahora mi pregunta es, ¿el linfocito T ya se activó? ¿Sí o no? No, muy bien, no se ha activado. O sea, todavía nos falta explicar las otras señales, no nada más se pueden quedar acá. Entonces, volvemos con la señal 2. Okay, la señal 2 va a ser mis señales de coestimulación. ¿Qué pasa? Esta primera interacción de reconocimiento de antígeno y todo lo que les expliqué ahorita no es suficiente para activar a mi linfocito T, sino que yo voy a necesitar voy a necesitar señales coestimuladoras positivas, ¿verdad? Que me intensifiquen esa unión y ese reconocimiento. Entonces, yo voy a tener que mi célula presentadora de antígeno va a expresar un ligando que se llaman B71 o B72, o como dice aquí, CD80 y CD86, que va a interactuar con su receptor que se encuentra en la célula T, que va a ser el CD28. Al interactuar B71 y B72 con el CD28, va a intensificar esa activación del linfocito T, ¿ok? Va a ser una molécula coestimuladora positiva. Entonces, básicamente esta es la señal 2, las moléculas de coestimulación positiva. Vamos a tener otras moléculas de coestimulación positiva, pero yo les tengo un cuadrito más adelante. Y lo tercero que va a pasar es que una vez, ¿verdad?, haya sucedido esta interacción entre CD28, CD80 y CD86, mi célula T va a expresar al receptor de interleuquina 2. ¿Okay? Vamos a recordar que la interleuquina 2 es una citoquina que me va, bueno, es una interleuquina realmente, que me va a promover la activación del linfocito T. Y es fundamental para la vida y ¿cómo se los explico? O sea, para que el linfocito T pueda sobrevivir, ¿ok? Entonces, si yo no tengo interleuquina 2, mi linfocito T no prolifera, no se activa, no sobrevive. Entonces, una vez se haya dado esta interacción CD28, CD80, CD86, mi linfocito T va a empezar a expresar receptor de interleuquina 2 y mi célula presentadora de antígeno de manera paracrina va a secretar interleuquina 2, que lo que va a hacer la interleuquina 2 es que mi linfocito T avance en el ciclo celular hacia la mitosis, porque aquí apenas estaba ingresando en la señal 1. Entonces, luego de que se activa el linfocito T, la interleuquina 2 va a ser secretada de manera autocrina, o sea, mi linfocito T va a secretar interleuquina 2 y esa interleuquina 2 va a actuar sobre la misma célula T, o sea, de manera autocrina, para seguir promoviendo esa activación y esa proliferación del linfocito T. ¿Okay?
Exactamente, aumenta la vida media del linfocito. Muy bien, Eric. Entonces, habiendo ya explicado las tres señales, que recordemos que esto es, tenemos un linfocito T virgen, ¿ok? Vamos a tener que se dio el reconocimiento del antígeno, perdón, se dio el reconocimiento del antígeno, se dio la activación del linfocito T, ¿verdad? Por mis señales coestimuladoras positivas, por mi expresión del receptor de interleuquina 2, por la interleuquina 2 que me activa la vida media del linfocito T. ¿Y qué pasa? En esta expansión clonal y todo este rollo, vamos a tener células T CD4 efectoras, es decir, células T CD4 helpers o colaboradoras, y voy a tener también células T de memoria, y voy a tener células T citotóxicas y células T de memoria. Cabe destacar que con las células T helpers va a pasar algo muy particular, y es que nosotros vamos a tener subpoblaciones de células T cooperadoras, ¿ok? Y aquí se los tengo. Nosotros vamos a tener que según el perfil de citoquinas polarizantes, mis células T helper se puede diferenciar a distintos subtipos, ¿ok? Puedo tener, bueno, también se puede desencadenar célula T reguladora, ¿verdad? Pero básicamente puedo tener un perfil TH17, TH2, un perfil T folicular y una célula TH1, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, según el tipo de citoquinas polarizantes, un distinto perfil de células T helpers. Pero bueno, eso se lo vamos a explicar mejor en otros seminarios, porque realmente esto no es como mucha materia de cooperación, sino de citoquinas, pero básicamente para que ustedes sepan que dependiendo de esa señal 3, o sea, dependiendo de esas citoquinas que se tengan en el ambiente, mi célula T helper se puede diferenciar a un perfil TH17, a un perfil TH2 o a un perfil TH1. Entonces, moléculas coestimuladoras. Entonces, aparte del CD28, ¿qué molécula coestimuladora ustedes conocen? La que sea, puede ser negativa o positiva. CTLA4, muy bien. B7 es un ligando, pero está bien, está bien, está bien. Entonces, moléculas coestimuladoras. Entonces, nosotros vamos a tener que, yo voy a tener moléculas coestimuladoras positivas y moléculas coestimuladoras negativas. Cuando yo hablo de moléculas coestimuladoras positivas es que me favorecen la activación, la proliferación, la diferenciación de mi linfocito T. Pero cuando yo hablo de moléculas coestimuladoras negativas es que yo voy a inducir el estado de anergia, ¿ok? ¿Y qué es anergia? Es básicamente que por falta de señales coestimuladoras mi linfocito T no se logre activar, ¿ok? Entonces, esa anergia, ¿verdad? Puede pasar por dos cosas, ¿ok? Porque básicamente yo tengo aquí mi linfocito T, ¿verdad? Que tiene su unión con su, o sea, con su receptor TCR, su péptido unido a molécula de MHC, pero que mi célula presentadora de antígeno no exprese B7-1 ni B7-2, que es el ligando. Entonces, como no lo expresa, no se activa, porque si yo no tengo señal 2, no se activa, la célula T se vuelve anérgica y eventualmente hará una muerte por apoptosis, o la anergia también puede suceder porque mi B71, B72, o sea, CD80, CD86, se una con CTLA4, que es una molécula coestimuladora negativa, es decir, que me está inhibiendo la activación. Entonces, la energía puede pasar por dos cosas, o por falta de señales de coestimulación, o porque se inhiba, ¿ok? Ajá, pregunta, cuéntame. Se define como ligandos a los presentados por CPA. A ver, un ligando es una sustancia que te activa un receptor, ¿ok? Tú puedes tener bastantes ligandos, ¿ok? Pero en este caso específico, tú vas a tener ligandos que tiene la célula T o ligandos que tiene la célula presentadora de antígeno, ¿ok? Pero si hablamos en este caso en específico, tú vas a tener que el CD28 es un receptor y por lo tanto necesita un ligando y ese ligando lo va a expresar
la célula presentadora de antígeno. Pero con esto no te quiero decir que estrictamente todos los ligandos lo va a expresar la célula presentadora de antígeno. No, la célula T también tiene ligandos. Entonces déjame saber si entendiste esa parte. Muy bien. Ok, seguimos aquí. Entonces, ya entendieron cómo puede ser que esta célula T no se active, ya sea por falta de coestimulación o porque tenga una molécula coestimuladora negativa como el CTLA4. ¿Ok? Porque bueno, obviamente el caso del medio es el caso ideal, que yo tenga mi CD28, se me active mi célula y listo. Pero ustedes ya van a ver en regulación, que es la clase de la tarde, que nosotros necesitamos que después de la actividad, es decir, después de que se resolvió la infección, esas células T no se sigan activando y proliferando, sino que yo necesito que se duerman, por decirlo así, y eso lo va a hacer el CTLA4, pero eso es algo que se lo va a explicar Memi en la tarde. Entonces, yo tengo diferentes moléculas coestimuladoras. Yo tengo coestimuladores positivos que van a ser el CD28 y el ICOS, donde el ligando de CD28 es B71 y B72 y el ligando del ICOS es ICOS-L. Entonces, ¿qué me hacen estos coestimulación positiva? El CD28 me hace activación de las células T vírgenes y el ICOS me hace el mantenimiento de la actividad de células T. ¿Ok? Y como dice aquí, esto me inicia la respuesta inmune, recordando que el primer paso de la respuesta inmunitaria adaptativa es la interacción entre mi célula T y mi célula presentadora de antígeno. Entonces, tengo coestimulación negativa, tengo varios receptores que me hacen coestimulación negativa. Tengo CTLA4, tengo PD1 y tengo BTLA. Realmente en esto no me voy a extender tanto porque en regulación se los van a hablar un poquito más, pero sí quiero que entiendan que básicamente esta coestimulación negativa lo que hace es inhibir, lo que hace es que no se active el linfocito T, ¿ok? Y que el CTLA4 comparte ligando con el CD28. Es decir, tanto el CD28 como el CTLA4 tienen un ligando en común, que va a ser B71 y B72. Entonces aquí les tengo yo un inmunotema, porque en el quiz nos preguntaron la función e importancia de las siguientes moléculas. Nos preguntaron CD28, CD3, ICAM1, FAS e ITAX. A mí, la profesora Diana me puso los 6 puntos completos. Entonces, como mi letra es muy fea, no les quise poner la foto del quiz, sino que les escribí lo que yo puse. Entonces, nada, esto ella me lo puso excelente. El único que quiero repasar va a ser el del FAS, porque bueno, los demás se los leen, ya los hemos hablado. Entonces, FAS. El FAS es una molécula que está expresada de manera constitutiva en la membrana de la célula T. En cambio, su ligando, el FAS, se expresa tras la activación de esta célula. Este ligando puede ser clivado por enzimas y encontrarse de manera soluble, donde puede unirse a un receptor FAS expresado en otra célula T o unirse a su propio receptor FAS en la célula que lo originó. Al interactuar FAS y FAS-L, bueno, viste, Eric, que FAS-L es un ligando de la célula T, para que sepas más o menos, se activa la cola citoplasmática del FAS que posee un dominio FDD asociado a muerte, donde este activa una cascada enzimática mediada por caspasas, que son enzimas proteolíticas, que activa endonucleasas que atacan al núcleo celular del linfocito T y causa la muerte por apoptosis. Ok, si yo no lo hubiese puesto a la profesora Diana, causa la muerte por apoptosis, me ponen un punto menos. Entonces, mi inmunotip realmente viene a que sepan identificar las palabras clave. Realmente en inmuno se corrige por palabras clave. O sea, ustedes genérense un concepto y tengan palabras clave. O sea, ustedes digan, cónchale, el concepto es de 10 líneas, pero ustedes búsquense 6 palabras que ustedes a juro tienen que poner. Por lo menos en FAS, palabras clave, muerte por apoptosis. Palabra clave, dominio asociado a muerte. Molécula que está expresada de manera constitutiva en la membrana de la célula T. O sea, esas son palabras clave que a juro tienen que tener en el texto para que les pongan los puntos completos, básicamente. ¿Te quitaron por ponerlo o por no ponerlo?
No me quitaron puntos, me lo pusieron completo. Pero si yo no lo hubiese puesto, no me ponían los puntos. ¿Me entiendes? Entonces, es para que ustedes entiendan que tienen que poner ese tipo de palabras clave. ¿Ok? A ver, entonces, seguimos aquí. Ahora, para terminar, hablaremos de la cooperación del linfocito T y B. Entonces, cooperación de linfocitos T y B. Yo quiero que hay algo que ustedes tienen que saber, que nosotros vamos a tener linfocitos B timodependientes y linfocitos T timoindependientes. Cuando hablamos de linfocitos T timodependientes es que su activación o su formación de anticuerpos va a depender de una coestimulación o una cooperación con linfocitos T, y voy a tener linfocitos T que no son timos dependientes, que su activación no necesita cooperación de linfocitos T, ¿ok? En este caso, cuando yo hablo de cooperación de linfocitos T y B, yo hablo de linfocitos B que son timodependientes, es decir, que necesitan la cooperación con el linfocito T. Y ahora ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿para qué yo necesito esta cooperación? Para generar anticuerpos que puedan atacar antígenos con alta inmunogenicidad. ¿Qué significa inmunogenicidad? ¿Quién me lo recuerda? Que a mí se me olvidó. La capacidad de un antígeno de inducir una respuesta inmune. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de un antígeno con alta inmunogenicidad, hablo de un antígeno, ¿verdad? Que tiene una alta capacidad para generar una respuesta, o sea, que su composición es muy compleja. Entonces, esos linfocitos B, que son timodependientes, necesitan esa cooperación para poder generar anticuerpos óptimos para esos antígenos. Entonces, para eso es lo que yo lo necesito. Entonces, esta activación de linfocitos B se realiza en la paracorteza del ganglio linfático, que es una zona timodependiente. Entonces, aquí básicamente lo que sucede es que esto, vamos a explicarles la imagen, este círculo morado es una célula B, este círculo amarillo es una célula T. Yo voy a tener que mi linfocito B va a reconocer a los antígenos por su BCR. Cabe destacar que aquí lo que está reconociendo es un epítopo específico de ese antígeno, ¿verdad? Mi linfocito B lo va a procesar, ya sea por endocitosis o fagocitosis, dependiendo del mecanismo que este tenga, y lo va a expresar en la membrana, ¿verdad? Ligado a una molécula de MHC clase 2. Y eso, ¿verdad? Esto va a inducir a que ese linfocito B exprese ligandos B71, B72 en su membrana. Porque hay algo que ustedes tienen que tener claro. Y es que las células presentadoras de antígenos, ellas tienen distintas características. Por ejemplo, mi célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos profesional porque ella constitutivamente, o sea, ella siempre tiene expresado este CD80, CD86 en su membrana. En cambio, mi linfocito B necesita que haya este MHC clase 2 ligado a un péptido para que se exprese este CD80, CD86, ¿ok? Es inducido. Entonces, una vez que se expresó este CD80, CD86, va a interactuar con el CD28 del linfocito T. Y aquí vamos a tener un nuevo receptor o un nuevo ligando. Nosotros vamos a tener que para que se active este linfocito B, yo necesito que el CD40, que esto es un coestimulador positivo del linfocito B, se una a su ligando. ¿Y quién tiene el ligando? El linfocito T. Entonces, yo necesito que se dé toda esta coestimulación. Déjame mostrárselos en otra imagen para que lo vean mejor. Entonces, el antígeno enlaza de forma cruzada y genera la señal 1, que conduce a un incremento de la expresión de MHC clase 2 y B7 coestimulador, ¿verdad? Entonces, el complejo de antígeno y anticuerpo se internaliza por endocitosis mediada por receptor, o sea, el BCR me reconoce al epítopo específico, lo internaliza, lo endocita y lo expresa aquí ligado a una molécula de MHC clase 2. Se degrada en péptidos, algunos de los cuales son unidos por MHC clase 2 y presentados en la membrana como complejos de péptidos MHC.
la célula T helper reconoce antígenos MHC clase 2 en la membrana de la célula B. Esta señal coestimuladora adicional activa a las células T helper. La célula T helper comienza a expresar el ligando CD40 y la interacción CD40-CD40L proporciona la señal 2 para activar al linfocito B. Entonces, aquí mi señal 1, ¿verdad? Va a ser este reconocimiento, pero aquí mi señal 2 no va a ser B71 y B72, sino que mi señal 2 va a ser CD40. O sea, la interacción CD40 del linfocito B con CD40L del linfocito T. Entonces, las interacciones B7, CD28 proporcionan coestimulación a la célula TH. ¿Qué pasa? Aquí la coestimulación es doble. Es decir, mi B71 y B72 a través del CD28 me están activando la T helper, que hace que la T helper me exprese CD40 para que se una al CD40 del linfocito B para que se active el linfocito B. Entonces, la célula B comienza a expresar receptores para diversas citoquinas y dependiendo de las citoquinas, se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos. Por ejemplo, si la citoquina, ¿verdad? Es interleuquina 4, yo voy a secretar, ya que tengo una pregunta. ¿Este linfocito TH ya fue previamente activado o se está activando por primera vez? Por primera vez aquí. Se está activando por primera vez aquí. O sea, la coestimulación es doble. TH con linfocito B y linfocito B con TH. Lo están haciendo juntos. Ok, entonces la unión de citoquinas liberadas de la célula TH en una forma dirigida envía señales que apoyan la progresión de la célula B a la síntesis de células B diferenciadas, que no leo qué dice aquí. Pero bueno, básicamente esta célula B que se activa por la coestimulación de CD40, CD40L y que esta célula TH me está segregando citoquinas que me están activando a la célula B para que se vaya a la formación del centro germinal, pase el proceso de hipermutación somática, que ustedes ya saben cuál es, y se genere unas células plasmáticas productoras de anticuerpos, va a ser dependiendo del perfil de citoquinas que secrete esta célula TH. Entonces, ¿se entendió o lo repito? Que yo sé que esta parte es medio complicada. ¿Puede ser mediado por el TH activado previamente? Sí, sí puede. Entonces, ¿el perfil de citoquinas tipo TH1 y TH2? Sí, claro, porque por ejemplo, si tú tienes una TH, o sea, tú tienes una célula TH1, yo voy a producir anticuerpos IgG, y si yo tengo TH2, Javi, recuérdame qué anticuerpo es con TH2, se me acabó de olvidar. IgG, muy bien. Y bueno, y listo. Eso es básicamente todo lo que sucede. Y también es en baja porción. Exactamente. Entonces, eso es simplemente lo que sucede. Dependiendo del perfil de citoquinas que me hagan las citoquinas estas polarizantes, yo voy a tener una segregación, o sea, voy a diferenciarme en células plasmáticas, células de memoria. Esas células plasmáticas me generan anticuerpos y estos anticuerpos, según el perfil de citoquinas, van a ser de un isotipo distinto. Entonces, si ya entendimos esto, realmente terminamos. Y yo, nada, les tengo aquí una frase, porque yo sé que muchos de nosotros estamos un poco desanimados o no estamos como totalmente activos. Y es que básicamente el crecimiento no es lineal y nunca termina. Es decir, a pesar de que aquí hayan altos y bajos, siempre seguimos avanzando. O sea, ustedes ven que la gráfica no se está deteniendo, siempre seguimos avanzando, así hayan altos, así hayan bajos. Así me haya ido bien en un parcial hoy, así me haya ido mal mañana, así vaya la reparación de inmuno, así necesito sacar 10 en el final, tú sigues avanzando, ¿ok? Y el crecimiento no es lineal, o sea, no es una línea recta, tú vas bajando y vas cayendo y nunca termina. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. No se desanimen porque sabes más, o sea, tú sabes hoy más de lo que supiste ayer y mañana vas a saber más de lo que vas a saber pasado mañana.
Entonces, muchas gracias y esto fue todo. Si tienen alguna duda, pregunta. Richard, la clase, Claudia, muchas gracias por el taller y por la motivación. Gracias. A la hora. Vamos a dejar de grabar. Gracias, gracias también desde este lado. Y bueno, hoy tuve un poquito, en esta última parte, un poquito de irregularidad en internet. A veces se me caía la señal. A pesar de todo, pude, bueno, seguir bastante completa la información. Bien, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Dariela. Excelente